Amigos queridos, la semana sigue su curso, es día 21 de octubre, miércoles, y llega la edición de la mañana de El Informativo del Comercio TV. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes, a ponerle buena energía en esta mitad de semana. Hace frío en la ciudad, pero parece ya está saliendo el solcito, pero igual, tome todas las precauciones, pues no se sabe cuándo la lluvia llegue. Que el día sea bueno, provechoso, viviendo uno a la vez, que las horas que vayan a transcurrir sean realmente buenas. Vamos a empezar y les contamos que el binomio presidencial de Alianza País se suma a las candidaturas en firme para los comicios generales del 2021, mientras que apenas 3 opciones de listas de asambleístas y candidatos a parlamentarios andinos están en firme. Cada día se extiende más la papeleta electoral, pues van sumándose las candidaturas en firme. Hasta ahora son 11 los binomios elegibles en los comicios 2021. Democracia Sí, Alianza Creo, Partido Social Cristiano, el Partido Izquierda Democrática, Ecuatoriano Unido, Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica, Alianza Honestidad, listas 1751, Movimiento Alianza País, Avanza, Movimiento Pachacutic y Construye, antes Ruptura. No hay más recursos ni ante el CNE ni ante el TCE. Entonces, esos candidatos se puede decir que ya están listos para ser inscritos en las papeletas. Otro binomio está a la espera de la certificación del Tribunal Contencioso Electoral. 2 fueron negados, Podemos y Libertades Pueblo, y 3 binomios están en espera de revisar las subsanaciones presentadas. Estos son Unión Ecuatoriana, Fuerza Ecuador y Alianza UNES, la plataforma correísta, por la cual participará Andrés Arauz y Carlos Rabascal, una vez admitida la candidatura vicepresidencial por el TCE. Una vez que el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado validando el reemplazo del candidato Rabascal por el candidato originalmente propuesto Correa, corresponde que se ejecutaría la decisión y eso vuelve a manos del Consejo Nacional Electoral para nosotros tener que ratificar esta candidatura. En el caso de los postulantes para asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, todas las candidaturas han sido revisadas en una primera instancia. Sin embargo, muy pocas están en firme. De asambleístas nacionales, solamente las listas de la Izquierda Democrática, el Partido Unidad Popular y de Alianza Honestidad están en firme. De parlamentarios andinos, de las 17 listas postulantes, solo del Movimiento Democracia Sí está asegurada en la papeleta, informó Carolina Basante. La candidatura del binomio correísta entra nuevamente en discusión en su proceso de calificación. Esto se da luego que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó en segunda instancia que la proclamación y aceptación de la precandidatura de la postulación popular es expresa, indelegable y personalísima. Veamos. El pasado 30 de septiembre, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, dejó sin efecto la figura de aceptación personalísima de una candidatura ante los delegados del Consejo Nacional Electoral. Decía que esta norma es inaplicable porque restringe el ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, la noche del pasado lunes, el Pleno de ese organismo ratificó en segunda instancia que la aplicación del requisito es correcta. El Pleno decide revocarla del juez Cabrera, argumentando primero que la Corte Constitucional habría inadmitido una consulta de norma que envió Arturo Cabrera al momento de abocar conocimiento de este caso, y la Corte Constitucional efectivamente al momento de inadmitir a trámite esta consulta le dijo a Arturo Cabrera que este no es un tema de constitucionalidad. En tal virtud, vuelve al debate la validez de la candidatura vicepresidencial de Carlos Rabascal, como binomio del candidato correísta Andrés Arauz. Esto porque se mantiene que Rafael Correa no pudo inscribirse como postulante segundo mandatario al no asistir de forma presencial. Ahora que la norma ha sido ratificada en su validez jurídica por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, tienen que obligatoriamente analizar el tema de la aceptación de la candidatura de Correa, o qué era lo que podía o no podía abrir la ventana al reemplazo por parte de Rabascal. En concreto, dicen que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral es fundamental para que el CNE analice las situaciones pertinentes. Esto una vez el fallo no tiene oportunidad de apelación al encontrarse en firme, informó Javier Rosero. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la Asamblea iniciará las pruebas para retomar las actividades presenciales que se interrumpieron por la pandemia. Ya regresamos con esta información y más. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello.
Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Seguimos con más información, gracias por acompañarnos. La Asamblea iniciará pruebas para retomar las actividades presenciales que se interrumpieron por la pandemia. Sin embargo, no todos los legisladores podrían reincorporarse, pues esto podría representar un riesgo a su salud. Han pasado casi 8 meses en que el Estado ecuatoriano declaró emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Desde ahí, todas las sesiones del Parlamento se realizan mediante videoconferencias, pero eso podría cambiar. Esta es la primera reunión que se hace con prensa externa. Parece que a medida de que se vaya regulando la situación del COVID en Quito, sobre todo, hay que ir también regulando el trabajo de manera presencial, así que yo creo que empezaremos con un reintegro de a poco. Se trata de pruebas para retomar las actividades presenciales en el Legislativo, pero el presidente de la Asamblea afirma que de ser así, no todos los 137 legisladores volverán a sus curules, pues para varios esto podría representar un riesgo. Ya evaluaremos también cómo se podrían comenzar a dar los primeros plenos de manera semipresencial, es decir, que todavía habría en algunos casos la necesidad de usar la manera virtual, en vista de que existen varios compañeros asambleístas que tienen algún tipo de vulnerabilidad y por lo tanto hay que precautelar también su salud. Entre los legisladores de esta noticia se percibe como factible al posible retorno por el trabajo legislativo. Pero ya es hora de que el CAL aborde conocimiento, como en efecto lo hizo ya hace un par de meses, y resuelva el volver al Palacio Legislativo en forma progresiva y con todos los cuidados. Si bien este retorno se plantea sea progresivo, el presidente de la Asamblea dijo que no puede anticipar si esta nueva modalidad presencial operará en el juicio político de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Informó Ismenia Solórzano. Por séptimo día consecutivo se desarrolló la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado dentro del caso Singue, que investiga a 15 personas, entre ellas del ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Yanuseli, Wilson Pastor, entre otros. Este último dijo y firmó la adjudicación, recordemos, del campo Singue, porque así lo manda la ley. Además de esto, no estuvo presente en ninguna sesión de negociación ni intervino en el comité de licitación. Se tiene previsto que en las próximas horas los abogados continúen con sus descargos. Y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, junto al ex alcalde y presidente del Comité Bicentenario, Jaime Nebot, inspeccionaron el funcionamiento de la aerovía que iniciará a operar en el mes de diciembre. La obra funcionará en el mes dicho. Las autoridades llegaron en una de las 154 cabinas que forman parte del sistema aerosuspendido Aerovía. Por el momento la obra se encuentra en un 93% de avance. Lo que se hizo este martes fue una inspección de todas las 5 paradas con las que cuenta la aerovía. Una de ellas fue cruzar el río Guayas, desde la estación 4 Mosqueteros, que operará en Malecón y Loja en Guayaquil, hasta la que está ubicada en el Cantón Durán. Y hoy estamos aquí en un sistema novedoso de transporte público aerosuspendido que le costará a la gente tan poco como le cuesta la movilización, o menos como le cuesta la movilización por tierra para poder llegar de Durán a Guayaquil. Jaime Nebot resaltó que este tipo de obra ha sido posible por la sana administración existente, que solo busca progreso y bienestar. Aquí decimos algo, se hace, y se hace para la gente. Otros prometen el oro y el moro, y del todo no dan nada. Porque en esta provincia, mientras vivamos los que estamos aquí y en esta ciudad, nunca vamos a permitir que eso suceda. Este proyecto tiene un costo de $114 millones, de los cuales el 85% fueron cubiertos por partes iguales por el municipio de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito Municipal, mientras que el 15% restante lo asumieron 2 consorcios. Trabajo conjunto con la Banca Internacional, que cree en Guayaquil y que por su progreso, por su tesón, decidió financiar esta obra de innovación, pero fundamentalmente ícono de movilidad sostenible, la primera en Ecuador. En el pasaje está incluido el servicio de bus alimentador en el Cantón Durán. El sistema Aerovía transportará diariamente a 40.000 personas. Las cabinas tendrán internet y además existirá un sistema de seguridad que se encargará de vigilar todas las instalaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi.
7:15 de la mañana, es tiempo de recibir acá en nuestra edición del Comercio TV al vicealcalde de la ciudad de Quito, a Santiago Guarderas. Hay muchos temas que vamos a tratar con el vicealcalde de la ciudad. Pues bienvenido acá a Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor vicealcalde, un gusto verle, hay muchos temas por la ciudad. Roberto, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos los televidentes. Señor vicealcalde, le delegaron a usted en estas horas la competencia de la vialidad urbana, tránsito y transporte. ¿Qué alcances y por qué la delegación? Bueno, este es un esquema que lo utiliza en el derecho administrativo. Es una figura de descentralización que tiene por objeto el que la gestión sea de manera eficaz. El municipio, el señor alcalde, tiene muchos temas que atender. Hay una situación de temas profundos, complejos. Usted comprenderá fundamentalmente la basura, el tratamiento de los residuos sólidos, la seguridad, el comercio informal, la movilidad, en fin. Y esto va a permitir que podamos trabajar de manera conjunta en áreas que son importantes. El alcalde pretende dar a la movilidad, uno de los grandes problemas que tiene el distrito metropolitano, una atención preferente. ¿La movilidad va a ser la atención preferente, señor vicealcalde, en esta nueva modalidad? En esta, porque recordemos que aquí en este sector está incluido la obra emblemática, la fundamental para el caso del distrito metropolitano, que va a transformar la vida de todos sus habitantes, que es el Metro de Quito. Y en este sentido se requiere el que se tenga una atención permanente. Necesitamos ya tener una selección del modelo de gestión y del operador, y en ese sentido el señor alcalde, a través de esta confianza que gentilmente me ha depositado, pretende que esté concentrado yo en este tema y en otros que incluyen la movilidad. La idea es que podamos hacer esa transformación, o al menos sentar las bases fundamentales del cambio. ¿Usted es partidario de mantener el pico y placa o cambiar la modalidad? Ahora que Yo soy partidario de que los temas se tienen que resolver técnicamente en función de los informes de las estadísticas. Estos temas nunca pueden tomar aspectos políticos, sino objetivos. Justamente el día de hoy ya voy a tener una reunión con las autoridades de movilidad. Recordemos que recién el día lunes el señor alcalde ha emitido esta resolución y por consiguiente tengo que tener un análisis, un conocimiento profundo y luego se tomarán las decisiones. Esa ha sido la forma en que yo procedo en todos los actos de mi vida, inclusive cuando fui decano de la facultad. Primero me enteraba bien de las situaciones, contaba con los informes y luego pensaba cuál es el beneficio que podía ser en ese entonces para mis estudiantes, en este caso para el distrito metropolitano de Quito. ¿Esto de alguna manera podría rever la actual medida que tenemos, que es un día autos pares, otros impares? Puede suponer cualquier cosa. Lo que yo creo es que se tiene que pensar en la ciudadanía, en cuáles son las mejores decisiones que se tienen que tomar. Y vuelvo a repetir, lo más objetivo o lo objetivo y además técnico. Tiene que tener una decisión, tiene que tener sustento técnico. De lo contrario, actuamos políticamente y la gente está cansada de escuchar a los políticos, a las politiqueras, a los discursos y a ver que no se hace nada en el distrito metropolitano. Un tema, señor vicealcalde, que sin duda pues, nos ha llamado la atención, no ahora, desde hace mucho tiempo, es la violencia que se tiene en las calles cuando los agentes municipales pues, actúan justamente en estas batidas a los vendedores ambulantes y también el control de las drogas. La muerte de su último agente pues, destapó esta realidad que se la vive en las calles y la desprotección que también se tiene hacia los agentes. Es por ello que ustedes han solicitado el uso o el porte de armas disuasivas. ¿En qué estado está esto? Bueno, estaba justamente el día de ayer el Consejo Metropolitano ha emitido una resolución en este sentido, de tal modo que ya tendrá la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la encargada de implementar esta resolución y por tanto yo creo dos hechos que son fundamentales. Por un lado, capacitación. Usted sabe que es necesario que los agentes
tengan la debida formación a efecto de que puedan defenderse en los términos racionales, en términos ponderados, porque también recordemos que hay otra realidad a la que está al frente, pero además se les tiene que dotar de todos los elementos para que puedan ellos responder en la forma que corresponde, progresivamente, sin abusos, porque también no podemos permitir que esta situación degenere en abusos por parte de la autoridad. Hay que actuar con coherencia, hay que actuar con equilibrio, con ponderación, pero tratando de que la convivencia ciudadana, la seguridad se mantengan, el orden. Tenemos que tener una ciudad con orden, organizada, y en la cual se tienen que encontrar soluciones que beneficien a unos y a otros, pero tampoco podemos permitir que de algún modo se quiera atentar contra el orden, se quiera atentar contra aquellas personas que cumplen con un deber de justamente garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. ¿Ha detectado el orden de control, en este caso las autoridades de control que tiene el municipio sobre estas bandas organizadas supuestamente que son vendedores ambulantes y que a la hora del test son delincuentes? Y eso les tiene a la ciudadanía realmente alarmados. ¿Ustedes qué han detectado? ¿Cuál va a ser el accionar? Porque hay muchos sitios de la población donde ya han salido a dar cacerolazos. El último fue la República del Salvador, donde pues estamos hablando del hipercentro de Quito, donde es una zona espectacular, pero que ahora está llena de incertidumbre. Sí, se está haciendo un trabajo de inteligencia. Esto es fundamental para poder, a través de las distintas técnicas que están utilizando, poder identificar los grupos, porque como usted muy bien señala, se aparecen bajo la figura de ventas ambulantes o de trabajadores informales, pero lo que está por detrás son delincuentes. Y en ese sentido hay que hacer un trabajo de inteligencia y además un trabajo preventivo, porque no hay que llegar a que se den los hechos a reaccionar exclusivamente, sino prevenir todo este tipo de situaciones. Y para ello se ha destinado un cuerpo importante, siguiendo un plan de seguridad que lo va implementando la Secretaría, de tal modo que las actividades que se cumplan en este orden estén coordinadas y que tengan resultados. Aquí justamente las acciones tienen que ser medibles y tienen que obtenerse resultados. Señor vicealcalde, otro problema que tiene la ciudad, las constantes movilizaciones, las protestas, ahora son también sumamente violentas y los que sufren son el legado histórico que tenemos. Ustedes han propuesto pues sanciones hacia los cabecillas o los que convoquen estas marchas. ¿Qué alcance, qué tipo de sanciones se va a estipular? Bueno, son sanciones fundamentalmente económicas. Recuerde usted que en el derecho administrativo la máxima sanción que se la puede establecer es económica. En el derecho administrativo no cabe dictar medidas de prisión, privativas de libertad, y lo que queremos es justamente, hay una propuesta de ordenanza a través del cual se sancionaría no solamente a quienes son los autores materiales, intelectuales de los hechos vandálicos, sino que aquellos convocantes, porque hay muchas situaciones en que uno no logra identificar. Usted ha visto que en las marchas se cubren los rostros, atentan, pero esta ordenanza tendría por propósito tener como alcance el que, si no se lograra identificar, se tendría por responsables de estos hechos vandálicos a quienes convocaron a las marchas, con lo cual estaremos dando un paso importante, de tal modo que podamos aplicar una sanción definitivamente, porque hasta el momento actual no se logran identificar pese a los esfuerzos que se hacen a través de las cámaras, y por tanto tenemos que sancionar a quienes por lo menos convocan, a quienes incitan a esta situación, y en ese sentido se está trabajando en una ordenanza que prevea este tipo de infracción. ¿Qué opinión le merece, señor vicealcalde, las amenazas que tiene la ciudad referente a grupos indígenas que intentaron, pues justamente a pretexto justo de la celebración el 12 de octubre, que iban a regresar a la ciudad y sería peor que el octubre anterior? Un rechazo enérgico. Obviamente, como abogado, mi formación jurídica determina que hay que garantizar el derecho a la protesta. Esto de ninguna manera estamos pretendiendo que se conculque, pero el derecho tiene que ser en términos
de que no se afecte los bienes, la vida de las personas. Recordemos que no puede haber violencia de ningún tipo y por lo tanto, si bien de ninguna manera podemos objetar el hecho de que protesten, de que se expresen lo que tengan que expresar, pero de ninguna manera que esto derive en violencia, en agresión, que en cambio es repudiable, condenada, y en la cual sí queremos que el Estado, que tiene la competencia de la seguridad, actúe con dureza, evite que se den estos desmanes y por tanto, si es que llegaran a darse, se sancione. Pero se sancionen, porque lamentablemente siempre quedamos en que hay un primer momento detenido y luego hasta ahora no vemos una persona que responda por los daños de octubre. Eso le iba a preguntar. Ya tenemos respuestas de los daños que tuvo el centro histórico. Más o menos fueron $500,000 el año anterior, ¿no? Mucho más, $1 millón. $1 millón. $1 millón en daños. Que todavía no han sido reparados, que el proceso sigue adelante, todavía no han sido identificados a los culpables, y esta es una situación que obviamente nos genera mucha preocupación, y por lo tanto hemos combinado a las autoridades que aceleren los procesos, porque hay una obligación de llevar adelante procesos ágiles con el debido respeto, pero que tienen que dar los resultados que la ciudadanía espera. No queremos ver que simplemente sea una literatura los códigos, y queremos ver sanciones reales, porque no puede ser que unos tantos desadaptados vayan a destruir algo que es fundamental, el patrimonio cultural de la humanidad, nuestro patrimonio que tanto sacrificio nos ha significado, recursos económicos para mantenerlo, y que además es fuente de ingreso de muchas personas, porque recuerde usted que, por ejemplo, el centro histórico es una parada fundamental del turismo nacional e internacional, y esto significa ingresos de varias familias. Por consiguiente, más allá de defender lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra historia, lo que es todo lo que significa el símbolo del patrimonio cultural, también pensemos que es fuente de ingreso de un buen número de familias que viven en el distrito metropolitano. Señor vicealcalde, el presupuesto del municipio también preocupa no solamente a ustedes como parte de ser funcionarios, sino a la ciudadanía. ¿Cómo estamos en el presupuesto para el 2021? Lamentablemente la pandemia generó muchos problemas, no solamente a las empresas, a los ciudadanos que fueron despedidos, negocios que fueron cerrados, sino también a la empresa pública. Recordemos que hay muchos ciudadanos que todavía no han cumplido con sus obligaciones, pero además el Estado no ha entregado los recursos que son del municipio, que no pudieron haber sido retenidos porque ni siquiera son del Estado. En ese sentido se está haciendo gestiones, se han presentado acciones constitucionales a efecto de que el gobierno cumpla con su deber de transferir los ingresos por impuestos que son de propiedad del municipio. Indudablemente hay una afectación al presupuesto que genera el que muchos de los proyectos que se tenía pensado realizar en el año 2020 no se las pueda cumplir. Estamos, fíjese usted, en problemas del metro, que se han generado gastos, entre ellos que se puede llamar de fuerza mayor, gastos que se han generado como consecuencia de paralización, y otros que se han ido generando en el desarrollo de la obra y que tiene que ser cumplida por parte del municipio. Necesitamos esos recursos para atender los servicios, las necesidades, muchos problemas en vialidad. Usted ha visto que hay mucha ciudadanía que se queja con el tema de las vías, que la ciudadanía se queja con la seguridad. Necesitamos comprar cámaras, necesitamos implementar alarmas comunitarias, necesitamos dotar, hablábamos hace un momento, de insumos para que puedan defenderse los agentes de control, y todo esto obviamente pasa por la parte económica. Se requieren recursos para poder cumplir con eficiencia las competencias que el municipio tiene dentro de la ley. El proceso de compra de renuncias de funcionarios municipales, ¿cómo se las va a realizar? Se anunció esto también. Bueno, esa es una tarea que los lleva adelante la Administración General. Entiendo que tiene un plan que lo viene ejecutando y que
tiene que determinar que definitivamente este aparato obeso que tiene el municipio tiene que disminuir. Este es uno de los problemas que definitivamente impiden el tener una gestión eficiente, pero hay que hacerlo de manera ordenada, hay que hacerlo de manera planificada, porque también hay que tomar en consideración que cada vez que se desenrola una persona, esa persona pasa al desempleo y se generan otro tipo de situaciones. Es decir, si en todo proceso hay que mirar los escenarios, hay que ver cuáles son las decisiones que con equilibrio, con ponderancia se tiene que hacer a efecto de que no se genere mayores problemas de los que ya existen en el municipio. Me quedó entre líneas lo que usted me habló del presupuesto. ¿Hay algún problema con el metro de Quito? Sí, hay un valor que se tiene que cubrir como consecuencia de esta situación que fue ¿De qué valor estamos hablando, señor vicealcalde? Alrededor de $30 millones. Ese es el desfase que se tendría. ¿Y eso va a hacer que se posponga la fecha de circulación? De ninguna manera. Para eso justamente tenemos la delegación. El señor alcalde está interesado en que la obra culmine en el tiempo que está proyectada y que ya demos un salto fundamental en la movilidad dentro del distrito metropolitano que va a cambiar la vida de nuestros habitantes. Para eso justamente quiere, si usted lo quiere, reforzar todo el esquema de movilidad y quiere que su vicealcalde y presidente de la Comisión de Movilidad esté atento el tiempo permanente en este tema. Finalmente, señor vicealcalde, la ciudad de Quito no mantiene ritmos de prevención adecuados. Hay momentos en que la población se distensiona muchísimo por el tema de la pandemia del COVID-19. Hemos visto que en el transporte público no hay el distanciamiento establecido y hay amontonamientos en distintos sitios de la ciudad. ¿No se teme un nuevo brote o un rebrote, como quiera llamarlo, mirando solamente los ejemplos de lo que ya está pasando en Europa, donde han tenido que volver nuevamente a la gente a meterlos en la casa, medidas duras, y los que sufren son la economía? Aquí, ¿cómo estamos con este tema? Lamentablemente las cifras no son optimistas, no son, de alguna manera podemos creer que la situación ha cambiado. Los ciudadanos se relajan, creen que el virus ha desaparecido, que ya no hay que cumplir con estas normas básicas del que usted señalaba, distanciamiento social. Tal vez el uso de la mascarilla es la norma que más se cumple junto con el lavado de manos con jabón, pero yo creo que el distanciamiento es lo que nos afecta muchísimo. Según los reportes del ECU 911, existe todavía un 43% de aglomeraciones y eso indudablemente genera la posibilidad de que pueda existir un nuevo brote. Así lo han anunciado las autoridades de salud y por eso tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a que cumplan estas medidas de seguridad, a que evitemos reuniones, a que evitemos fiestas. Mire, fiestas todavía lo realizan, reuniones familiares hay que tratar de evitar, hay que, en todo caso, si uno quiere hacer una actividad, cumplir al aire libre. La Organización Mundial de Salud ha señalado que los espacios libres permiten el que la ciudadanía pueda tener un mayor contacto, pero siempre respetando el distanciamiento físico y social. En ese sentido, un llamado a la conciencia de todos los habitantes del distrito metropolitano a que respetemos estas medidas. Las vacunas, el ministro de Salud nos han dicho que probablemente en mediados del próximo año lo tengamos, es decir, esta situación no va a terminar ni en este año y por tanto tenemos que ser conscientes, disciplinados en estas medidas que van a permitir el que no se colapse el sistema sanitario y mucho más el tema de las unidades de cuidado intensivo. Señor vicealcalde, agradecerle, hemos topado varios puntos de la problemática municipal en la ciudad, agradecerle que tenga un buen día. Y por supuesto que las obras sean buenas y que todo lo encomendado se lo realice con la conciencia hacia los ciudadanos. A ustedes muchas gracias y siempre a las órdenes. Gracias al abogado Santiago Guarderas, el vicealcalde de la ciudad de Quito, justamente topando estos temas que hemos analizado. Aquí hacemos una pausa, nosotros ya venimos con más. Continuamos con más información. Tras la muerte del agente metropolitano Óscar Andrango, la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito solicitó al Ministerio de Gobierno la autorización para la adquisición de elementos disuasivos y de protección no letales. Mientras tanto, se analizan sanciones para quienes porten armas blancas. Gracias.
En la sesión del Consejo Metropolitano de este martes, con 14 votos a favor, se aprobó una resolución tras la muerte del agente metropolitano Óscar Andrango, que en primer lugar rechaza los actos violentos y en segundo se destinarán ayudas económicas para la hija del uniformado. La situación de Melanie, la pequeña niña de 12 años que ha quedado en la orfandad y que nosotros no le podríamos dar nunca la espalda a su educación, a su salud, a su calidad de vida. La muerte del agente metropolitano durante un operativo en el espacio público en el sur de Quito evidenció lo expuestos que están los uniformados en el cumplimiento de su misión. Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad del municipio solicitó al Ministerio de Gobierno la autorización para la adquisición de elementos disuasivos y de protección no letales, a fin de garantizar la integridad de nuestro cuerpo de agentes e igualmente garantizar la vida de los ciudadanos y de los infractores. Entre los elementos que se plantea comprar a los 1.343 agentes están toletes, gas pimienta, esposas, chalecos anticorte, cascos antitrauma, bastones eléctricos, entre otros, para lo cual tienen listo el presupuesto. Todo este equipamiento está aproximadamente en $500,000. Nosotros manejamos la tasa de seguridad a través de la empresa M-Seguridad. Mientras que se está generando una propuesta en política pública, un proyecto de ordenanza que entre los puntos destacados está sancionar a las personas que porten armas blancas en el espacio público. Y actualmente una persona que esté incluso a todas luces portando un arma blanca no puede ser sancionado. Entonces estamos incluyendo eso por pedido expreso de la Policía Nacional. Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer el trabajo de los agentes metropolitanos. En estos días, la Secretaría de Seguridad espera la confirmación del Ministerio de Gobierno para iniciar el proceso de la contratación pública. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que cientos de médicos y personal de la salud recorrieron el centro histórico de Quito para pedir estabilidad laboral, más aún cuando estuvieron ellos en la primera línea por la emergencia sanitaria. Sin embargo, han sido despedidos. Veamos. Usando sus batas blancas, médicos y trabajadores de la salud recorrieron desde el Parque El Arbolito hasta el centro de Quito. Levantaron así su voz de protesta. Varios de ellos son quienes trabajaron en los días más cruciales de la pandemia y que por hoy se encuentran desvinculados de sus labores. Somos burlados los profesionales de la salud. Estamos siendo atropellados a nuestros derechos, a una ley que se encuentra ya aprobada. Y que dejen de despedir a la gente y que realmente se dé la estabilidad. Con banderas blancas, tambores y carteles exigiendo estabilidad laboral, recorrieron varios kilómetros para ser escuchados. Piden entonces la derogatoria del reglamento de la ley humanitaria que, según sostiene, atenta contra su derecho laboral. Seguiremos en la lucha en las calles. Pues a decir de los manifestantes, el reglamento obstruye las contrataciones del personal de la salud, pero desde el gobierno tienen el panorama bastante claro. Para poder abrir el espacio presupuestario hay que hacer lo que les estaba explicando, de ver cómo están las distintas partidas, dónde hay ejecución, dónde se puede abrir algún tipo de espacio para poder abrir los recursos y con el financiamiento que se está recibiendo poder atender los compromisos de pago. Y el tiempo, como les dije en la intervención anterior, es muy complicado anticiparles. Lo que sí les puedo decir es que esto será atendido en el menor tiempo posible. Pero no me voy a arriesgar a darles una fecha cuando ni siquiera tenemos todavía la certeza entre las mesas de trabajo de cómo ir avanzando en este proceso. Y es que durante el recorrido los galenos fueron claros. Ellos continuarán con estas acciones de lucha hasta ser escuchados por el gobierno. Informó Marilyn Jaramillo. Y la defensa del policía que provocó la muerte de un delincuente durante un intento de robo en el norte de Guayaquil descarta que la Fiscalía haya iniciado una investigación contra el gendarme. Solo haremos un breve recuento de casos similares o con algunas características. 12 de septiembre del año 2019. Policías se enfrentaron a tiros contra una banda delictiva que estaba robando dentro de un hotel en una calle céntrica de Guayaquil. 2 de enero del presente año,
Un gendarme vio a sujetos que huían en una motocicleta, luego de robar teléfonos celulares a transeúntes en plena avenida Juan Tancamarengo, y uno de los antisociales murió de un disparo del policía, que en ese momento sentía temor de lo que podría enfrentar posteriormente. 29 de septiembre, es decir, hace pocas semanas. En la Ciudadela La Garzota, un uniformado de la institución del orden fue herido de un disparo por integrantes de una banda de sacapintas, cuando detectó que estaba en peligro la vida de una ciudadana. Y ahora otro policía es protagonista de una historia registrada en el norte de Guayaquil, cuando un sujeto muere de un disparo accionado del arma de dotación del elemento policial que se encontraba de civil y desayunando con otros compañeros en ese lugar. La defensa de ese último gendarme asegura que no se ha abierto una investigación contra su cliente sobre lo sucedido ese último fin de semana. La Fiscalía lo que ha hecho es abrir una investigación por la tentativa del robo. Es incorrecto lo que se dice, que hay una investigación contra el policía. No hay ninguna investigación contra el policía. Los partes y las declaraciones de los testigos que han dado sus versiones son claras. El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal indica en el capítulo de legítima defensa que esta se aplica siempre y cuando ocurran los siguientes requisitos. Número 1, agresión actual e ilegítima. 2, necesidad racional de la defensa. Y 3, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Pero existe una reforma al cuerpo legal que está vigente desde junio del presente año, en la que se aclara la participación policial. Y esa aclaración sí era necesaria, porque en muchos casos el policía que iba al trabajo, que todavía no entraba el turno, vio a alguien que estaban asaltando, intervino y las jueces entendían de que él no podía hacer eso porque no estaba de turno, porque no estaba uniformado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el legislador dice es no. En pocas palabras, es policía 24/7. En el comando de la Zona 8 indican que están dispuestos a aportar con las investigaciones en este tipo de casos, aunque reconocen que también sus uniformados están en peligro en ese momento, cuando aparecen personas armadas. Creemos de que el oficial cumplió con estos 3 requisitos, pero creemos nosotros, ¿quién va a determinar eso con exactitud? Son nuestras autoridades competentes. El registro judicial del último delincuente abatido reporta que se le abrió un proceso por robo en el año 2020, otro por el mismo delito en el año 2015 y un tercero por injurias y calumnias en el año 2017, informó Charlie Pisa. Desde su implementación el pasado 3 de octubre, el ECU 911 en Guayaquil ha recibido 54.642 llamadas y según las autoridades el tiempo de recepción se redujo de 1 minuto con 50 segundos a 1 minuto con 10. El objetivo es reducir la respuesta de la emergencia. Veamos. Me indica que requiere una presencia policial en Master Joy de la Ciudadela La Garzota, Avenida Lucido Ayora. La idea es que cada alerta pueda procesarse en el menor tiempo posible. La operadora solicita datos básicos y elabora una ficha. Y el sistema le determina si le toca a bomberos, a policía. Él llena toda la información, la pasa a despacho, pero él puede seguir retroalimentando la información. Desde la unificación del ECU 911 Guayaquil, los tiempos de recepción bajaron de 1 minuto con 50 segundos a 1 con 10. En este caso, todo el procedimiento tomó menos de lo previsto. Él puede hacer un clic y también coordinar con el área de videovigilancia para ver la cámara más cercana y que tanto él trabaje con coordinación con el área de despacho como los videooperadores hacer un seguimiento más puntual del incidente. De ahí al área de despacho, donde se encuentran los agentes del orden. 12-4, reportada a la central, ¿qué novedad, por favor? 12-28. Ya está controlado ya. Ya está controlado el ciudadano que estaba en el UPC. Aquí hay 25 operadores de videovigilancia, 32 telefónicos, 42 puestos de despacho. El objetivo final va a ser llegar a menos de 3 minutos con el despacho. Un trabajo que se complementa con la instalación de un software que permite la identificación facial de sujetos sospechosos en las calles. De las 1.800 cámaras que se cuentan a partir de esta unificación, el 70% tiene este sistema al mando de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Puede ser activado en cualquiera de las 1.251 cámaras que tenemos de corporación, porque se maneja a nivel de licencias, que yo las puedo redireccionar según la necesidad. Esperamos que en un poco tiempo tengamos la base de datos de criminalística para poder hacer un trabajo mucho más efectivo. La consolidación, por ende, aún en ciernes, para poder aprovechar una infraestructura que toma el pulso y cada extraño movimiento en las calles de Guayaquil. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.